Pues bienvenidos un martes más a tu Rincón de la Salud a través de lo natural al rincón de la naturópata. Bienvenidos a los que nos seguís en esta nueva temporada en vídeo por la web y en redes sociales, y a los que sois fieles a la radio y nos escucháis siempre a través del día en Onda 3 Radio, en Guadalajara Radio. Un saludo muy especial para Victoria, para Toma Vitamina Radio Siberia. En varias ocasiones hemos hablado de medicina tradicional china, un concepto tan amplio y tan complejo que creo que es necesario ir desmembrándolo programa tras programa para que podamos llegar a entenderlo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy tenemos un programa dedicado a la mujer, la ginecología desde la medicina tradicional china. Veréis cómo se tratan diversas patologías habituales en la mujer que nos afectan a la gran mayoría de nosotros, como por ejemplo el síndrome premenstrual. Recibimos cantidad de mensajes, de consultas preguntando qué hacer, cómo se trata el síndrome premenstrual con la medicina, con las terapias alternativas, medicina tradicional china, fitoterapia, todo eso lo iremos viendo hoy desde la medicina tradicional china. Los demás lo veremos viendo en otros programas. Javier Santiago del Río, especialista en medicina tradicional china. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. ¿Por qué asociamos medicina tradicional china solo a la acupuntura? Pues punto número uno, porque la acupuntura, digamos, de las diversas ramas que tiene la medicina china, porque no solamente la medicina china se compone de varias ramas y la acupuntura es como la que más se conoce, ¿no? Es la que todo el mundo en el país que estés conoce como, digamos, arma ante diversas patologías que usa la medicina china, ¿no? Luego tenemos la fitoterapia, tenemos el qigong, tenemos el tema de la meditación también, tenemos la dietoterapia, pero el arma, por decirlo de alguna manera definitiva en consulta de medicina china, siempre va a ser la acupuntura. Luego hay gente especializada en una cosa, en otra, pero la acupuntura es de lo que más vamos a hablar, de lo que más se va a hablar siempre. Exactamente, entonces, ¿qué es la medicina tradicional china? Pues la medicina tradicional china es un sistema médico que se creó en China, pero está influenciado culturalmente desde incluso antes de lo que viene siendo la invención de la medicina china, por decirlo de alguna manera, desde hará por lo menos más de 5.000 años antes de que surgiese la acupuntura, que lo que vemos es una amalgama, ¿vale? Un conjunto de diferentes detalles y características de las que ha ido bebiendo la cultura china alrededor de ella, ¿vale? Por el tema también como, por ejemplo, la ruta de la seda, donde había muchísimo tráfico de productos que se importaban y exportaban, y desde el cual entonces hay digamos, una diferencia notoria en cuanto a saber qué es la medicina china, porque mucha gente piensa que la medicina china es única y exclusivamente de China, pero viene influenciada por otra cultura. Podríamos decir que el 90% de la medicina china es china, pero bebe de Grecia, bebe de India, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué patologías a nivel ginecológico se suelen tratar con medicina tradicional china? Pues mira, lo que suele venir a consulta y lo que nos suelen enseñar en la escuela es a tratar, como bien ha dicho antes, el síndrome premenstrual. Ese es el típico, ese es el más típico en consulta. Luego endometriosis, también tenemos el tema de los quistes ováricos, miomas, ¿qué más? La infertilidad, ¿vale? Sí, la infertilidad. También la masculina, pero bueno, eso es para otro tema. Pero sobre todo, el síndrome premenstrual, que a muchas mujeres os trae de cabeza, porque cada una tenéis una sintomatología, algunas creéis que es normal, otras que no, entonces andáis un poco ahí, que incluso algunas no saben ni ¿cómo se llama? Ni, Ni lo que ni es. organizar no, ya ni lo que es, ni organizar su regla en un ciclo, y vienen un poco despistadas, entonces, bueno, pues se le da cierta orientación y a partir de ahí pues ya podemos empezar su tratamiento. Pero sí, sin duda el síndrome premenstrual es el rey de las consultas ginecológicas. Para todas esas mujeres, hombres también, pero sobre todo para las mujeres, que aunque lo sufrimos, no sabemos realmente que estamos sufriendo ese síndrome premenstrual. ¿Qué es ese síndrome premenstrual?
Pues sí, visto desde la medicina china, ¿vale? Voy a hacer como, digamos, voy a hablar de las dos maneras, medicina china y occidental, pero para los oyentes de medicina china, pues en términos y en concepto de medicina china hay un estancamiento del chi de hígado, ¿vale? También puede haber calor y humedad en el yao inferior, que viene a ser la zona infraumbilical. También puede venir por una insuficiencia de yin de riñón o una insuficiencia de yin de hígado más yin de riñón, o también puede haber estancamiento de sangre. ¿Qué significa todo esto? ¿Vale? Estancamiento de sangre, perdón, en la zona infraumbilical. Siempre nos referimos a, como es de la mujer y de su zona reproductora, pues nos referimos a esa zona. ¿Qué Traducir significa todo todo? eso a un lenguaje que podamos entender. Vale, pues por ejemplo, el estancamiento de chi de hígado, ¿vale? Que es el típico, no deja de ser un trastorno nervioso, ¿vale? A veces viene solo por un trastorno nervioso, a veces el trastorno nervioso deriva a un trastorno hormonal y a veces todo eso deriva a una mala circulación, que es el estancamiento de sangre que hablamos. Entonces, los tres grandes serían trastorno nervioso barra emocional, trastorno hormonal, trastorno circulatorio. En un lenguaje mucho más sencillo todavía, vamos a llevar a la sintomatología. Cuando yo Vale. estoy, el síndrome premenstrual es cuando estoy con la regla o cuando estoy esperando esa regla. Cuando estás esperando esa regla, porque la sintomatología que viene dentro del síndrome premenstrual es muy variada, pero hay como 5, 6 o 7 típicos del síndrome premenstrual, que es irritabilidad, o depresión, o ansiedad, o altibajos emocionales, dolor en el pecho, ¿qué más? Muchas veces suele haber también algún trastorno digestivo, que hay malas digestiones, también porque no deja de haber un sistema nervioso alterado que hace que tengamos las disfunciones digestivas alteradas también. Bueno, Dolores esa de suele cabeza. ser dolores de cabeza, también dolor antes y durante el periodo, ¿vale? Que hay muchas mujeres que creen que tener dolor es normal y nadie dice que tener una leve molestia no sea normal, pero tener dolor de esto que te incapacita y que no puedes ir a trabajar y demás, ese no es el dolor habitual que las mujeres creen que... Claro, porque hay Creen que es. muchísimas mujeres que en ese primer día o días anteriores, normalmente siempre el primer, segundo día de regla del periodo, nos toca quedarnos en la cama con pastillas, incluso algunas tienen que ir a urgencias para pincharse porque con una pastilla no es suficiente o con el tratamiento en pastilla no es suficiente. Estamos hablando Sí. de un dolor importante que te incapacita totalmente para hacer tu vida normal, ya no trabajar, sino incluso pues, estar levantada. Efectivamente, sí, hay algunas mujeres que los sufrís del 1 al 10, 11. 11. Y total, entonces, bueno, pues cuando llegáis a alguna consulta es como, pero ¿cómo es que no has empezado a tratarte esto antes? Si llevas, no sé, 6, 7 años con todo este trastorno, ¿cómo es que no has ido antes al ginecólogo? Porque es que hay algunas que han ido al ginecólogo una vez o dos y aún así, pues, o no se quieren tomar pastillas o no buscan algún remedio natural o no natural y entonces como tienes que tratarte eso lo antes posible porque Bueno, tu calidad de yo vida te lo digo mejorará. incluso por experiencia propia, ya no como terapeuta o naturópata, sino por experiencia propia. Vas al ginecólogo y te manda anticonceptivos. Sí, Entonces, pues para mí eso no es la solución. Hablo desde mi experiencia personal. trata la sintomatología, pero no trata la raíz del asunto, que es Eh, lo que básicamente viene haciendo la medicina china, ¿no? Te trato, por supuesto, la sintomatología, pero voy a la raíz para que esa sintomatología no venga, o sea, no vuelva. ¿Cómo se trataría, por ejemplo, este síndrome premenstrual en consulta? Si yo llego a tu consulta y te digo, Javier, mira, estoy con dolor de cabeza, estoy con dolores, me pasa esto y llevo así, pues no sé, 10 años, 20 años, ¿qué me harías? Pues mira, vamos a hacer como si estuviese ahora mismo de nuevo en mi consulta, ¿vale? Era una paciente nueva y viene a mi consulta tú ya me lo has dicho, síndrome premenstrual, pero la clave es que yo antes de que tú vengas, antes de que tú me digas en consulta por qué vienes, yo lo adivine a través del pulso, ¿vale? Tú llegas a consulta, te pido datos personales, etcétera, 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 y pido que me dejes tus muñecas, ¿vale? En base a lo que yo sienta en tu arteria radial, que es lo que hace la medicina china en base al diagnóstico por el pulso, que es leer lo que se siente en la arteria radial aquí en una zona pequeña,
en base a lo que yo sienta, debo acertar por qué viene a consulta, ¿vale? Te puedo decir, tienes gases, hinchazón, estás irritable, tienes cambios de humor, todo eso es sintomatología típica del síndrome premenstrual. A lo mejor yo no acierto que vienes por síndrome premenstrual, pero ya te estoy dando el por qué vienes. Y tú me dices, sí, vengo por esto y por esto, que lo has dicho perfectamente, gracias al pulso. Perdona que te interrumpa. ¿Todo eso simplemente por tomarme el pulso en la muñeca, algo tan sencillo como hacer esto? Sí, bueno, es tan sencillo como hacer eso, Entre porque comillas. sencillo, porque requiere años de práctica, tienes que tener una buena base teórica, pero con práctica se puede dominar. De O hecho, sea, hay un ejemplo que siempre me gusta poner, que me lo dijo un amigo mío que es neurocientífico, las personas que se quedan ciegas, no los que nacen, sino los que se quedan ciegos, tienen que desarrollar la sensibilidad de los dedos para leer braille. Esto no deja de ser una lectura con los dedos. Entonces, es algo que se puede dominar, ¿vale? Es algo sencillo, pero sí pone empeño y práctica. Entonces, gracias al diagnóstico por el pulso de la arteria radial, podemos podemos ir órgano por órgano, sabiendo qué pasa, sabiendo si tiene un trastorno hormonal. Podemos ver el 95% de las patologías, por no decir el 100%. muy curioso. La Es verdad es curioso, es que curioso. eso es algo que me llama mucho la atención. Pues hablaremos en otro momento. Entonces, si tú vienes a consulta por síndrome premenstrual, ¿cuál sería, digamos, la estrategia a seguir, ¿no? La estrategia de tratamiento, pues lo más conocido y lo que, por ejemplo, yo hago en consulta y muchos acupuntores hacemos en consulta en España y bueno, y en todo el mundo, son dos cosas: acupuntura y fitoterapia. El entendido en nutrición y dietética dará pautas, ¿vale? Que vendrán muy bien a la mujer, pero supongamos que hacemos acupuntura y fitoterapia. Prescribimos una serie de sesiones, ¿vale? Donde a lo largo de 2 meses, 3 meses, porque esto no es como tomarse un paracetamol que te baja la fiebre en un momento, o sea, esto es algo que si queremos tratar la raíz, que si queremos tratar algo que nos viene fastidiando desde hace años, no podemos esperar que en 2 semanas gestionemos una patología. Es fisiológicamente imposible, o sea, el cuerpo tiene unos ritmos y tú con la acupuntura ayudas a que la persona se restaure fisiológicamente. Entonces, depende del caso, de la gravedad del caso, la persona puede venir una vez por semana, 2 veces por semana o incluso 3 veces por semana durante un mes, 2, 3 meses, lo que se paute. También la evolución de la paciente marcará cómo distribuir las sesiones, porque a lo mejor al principio necesitamos más sesiones y luego se van reduciendo en base a la mejoría. Eso con acupuntura. Luego, volviendo al pulso, el pulso te da la clave sobre la fitoterapia que tienes que prescribir. Porque la mujer, o sea, los acupuntores no tenemos, vamos a llamarlo rayos X, entonces no podemos saber si tu trastorno, solamente preguntándote, es hormonal o no, es nervioso o no, o es circulatorio o no, o son los tres a la vez. El pulso te dice qué tienes que hacer, porque el pulso te da sensaciones, ¿vale? Tienes que sentir ciertas características donde hay ciertos pulsos que te dicen hay mala circulación en el bajo vientre, no hay una buena regulación hormonal o tiene el sistema nervioso alterado. Eso, con las preguntas, no llegaría a acertar 100%, ¿vale? Pero el pulso te dice, tienes que mandar una fórmula que regule el yin de riñón, ¿vale? Que vendría a ser la parte hormonal. Tienes que mandar una fórmula que regule el sistema nervioso, que vendría a ser el estancamiento de chi de hígado. Y hay veces que, por ejemplo, puedes mezclar 2 fórmulas, 3 fórmulas, 4 fórmulas en una. ¿Para qué? Para atajar de una tacada trastorno emocional, trastorno nervioso, trastorno hormonal y trastorno circulatorio. Entonces, la magia de la fitoterapia es esa, ¿no? Bueno, no es la magia, es la potencia, ¿no? O sea, la farmacopea tiene unas acciones farmacológicas brutales. Entonces, podemos hacer muchas cosas con solamente una fórmula. Supongo que esas fórmulas, por lo que me estás diciendo, serán diferentes lo que me apliques a mí a lo que le apliques a otra persona porque la sintomatología o la procedencia será distinta, ¿no?
Efectivamente, si hay una persona que viene con una sintomatología, o sea, podéis venir 3 mujeres a consulta con síndrome premenstrual y que las 3 personas os llevéis 3 fórmulas diferentes, ¿vale? Porque una puede tener más dolor que otra puede tener coágulos en la regla y la otra no, o a otra le puede doler el pecho y a otra no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esos ligeros detalles, podemos prescribir una cosa u otra. La fitoterapia es muy personalizada. Javier, a mí me toca hacer de abogado del diablo porque muchos de nuestros oyentes ahora mismo se están haciendo la misma pregunta que yo te voy a hacer a ti, la pregunta del millón. Lo Cuéntame. que estás diciendo realmente funciona, a mí háblame de casos concretos. Casos concretos, mira, te voy a hablar de el caso personal, ¿vale? Uno de los casos más top que he tenido en consulta y fue una chica de 36 años que desde los 30 años no le bajaba la regla. Vino a consulta, le miré el pulso y antes de que ella me dijera nada, yo ya sabía que tenía un trastorno circulatorio, es decir, tenía muy mala circulación, ¿vale? De hecho, la persona era una mujer gordita, ¿vale? Tenía los pies hinchados, no tenía muy buen color de cara, ¿vale? Una persona que venía como cansada, jadeando en el sentido de que respiraba como que le costaba, ¿vale? Y le dije, tienes muy mala circulación, pero ya no solo en tu zona, en todo el cuerpo. Ella me dijo que, aparte de por cansancio, fatiga, pies hinchados, etcétera, venía porque desde hace 6 años no le bajaba la regla y ningún ginecólogo daba con la tecla. Le mandé una fórmula que duraba 2 semanas, sola y exclusivamente para para mejorar la circulación. A los 2 días recibo un WhatsApp de esta chica diciéndome, Javi, acabo de manchar. Después de 6 años. Después de 6 años. Ella no sabía si le tocaba la regla o no. Yo, menos aún. La cosa es que gracias al mejorar la circulación, empezó a sentir de nuevo que estaba menos cansada, que respiraba mejor, ¿vale? Esa fórmula lo que hizo fue, vamos a llamarlo de alguna manera, despejar las carreteras en las arterias y las venas, ¿vale? Entonces se empezó a sentir mucho mejor porque su sangre estaba mucho más oxigenada, a sus músculos llegaban nutrientes y oxígeno que antes no, y por supuesto se trató la mala circulación en su zona infraumbilical, de manera que tuvo un manchado durante 3 días, luego se le cortó, vino a consulta cuando se terminó la fórmula y su pulso había cambiado totalmente. Tenía un pulso casi normal, ¿vale? De manera que seguimos durante un mes más con otro tipo de fórmulas, porque las fórmulas que se prescriben cambian en base a lo que la persona experimenta y a lo que te dice el pulso. Y en cuestión de 2 meses, pues la chica tenía ya su regla normal, regulada. Claro, porque además con esto te surge, ya no es que digas no me ha venido la regla en 6 años, sino además ¿qué ha producido en tu cuerpo 6 años sin esa menstruación, sin esa regla, sin funcionar de forma correcta? Claro, pues esta chica, una vez a ondas en la vida del paciente, porque muchas veces de primera el paciente no te dice todo, ¿vale? Por vergüenza o porque no lo dice, porque no caes, o el terapeuta no cae en preguntar tal cosa. Entonces, con el seguimiento, con las siguientes citas, la chica se iba abriendo más, se iba abriendo más. Entonces, por desgracia, era una chica que sufrió maltrato, dejó de hacer deporte, dejó de comer sano, tenía ansiedad, tuvo depresión luego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era un manojo de muchas cosas sin solucionar desde hace tanto tiempo que derivó en todo lo que la chica traía a consulta. Y una de esas cosas pues fue oye, no tengo reglas desde hace 6 años, ¿qué me pasa? Pues le pasaba que tenía un problema circulatorio como un caballo, de grande. Madre mía. ¿Casos así son habituales? No, por eso te he dicho antes que eso es lo más top o como lo más impresionante que me ha pasado, ¿no? Lo más habitual, chicas que vienen porque tienen quistes, ¿vale? Ováricos, por endometriosis, y también chicas que quieren quedarse embarazadas, que de manera normal, pues con sus chicos no pueden. Entonces, una vez estas chicas, por ejemplo, que quieren quedarse embarazadas, han descartado que es el chico, vienen a consulta o siguen en consulta tratándose y acaban quedándose embarazadas. Porque estas chicas precisamente tienen mala circulación abajo,
cuando digo bajo, digo en su zona. Frío literal, de hecho, se tocan el ombligo, la parte de baja del ombligo, y está fría, tú la tocas con el dorso de la mano y está frío. De hecho, a estas chicas, cuando le viene la regla, les gusta ponerse un cojín de estos de semillas, alguna manta eléctrica, eso es muy clave. El frío y el calor en medicina china es muy, o sea, nos da muchos detalles en cuanto a qué hacer. Curioso. Entonces, por ejemplo, yo soy mucho de problemas musculares, de tensiones, de ir siempre con la manta eléctrica, porque al final te miro por todo el cuerpo. Necesitaría una mantita, no, un edredón, eso de eléctrico. Un edredón entero. Para envolverme entera. ¿Eso significa que tengo frío? Sí, o sea, si tienes, me has dicho, si te gustase taparte con un edredón eléctrico, ¿no? Sí, eso es un trastorno hormonal. Cuando hay trastornos hormonales, hay chicas que o tienen mucho calor, que eso es difícil que pase, pero normalmente pasa en la menopausia, ¿vale? Los sofocos y demás. Pero cuando hay chicas que vienen por síndrome premenstrual, esa característica del frío es muy típica. Y como ya digo, además del pulso darte la clave, el tema de la temperatura te dice lo que tienes que hacer. Tienes que, hablando mal y pronto, calentar a la mujer. Con fitoterapia. Sí, fitoterapia china. Cuando estamos hablando de fitoterapia nos referimos siempre a fitoterapia china, ¿verdad? Efectivamente, fitoterapia china, sí, totalmente. Porque a día de hoy con un tomillo, con una infusión de tomillo, con una infusión de manzanilla, con una infusión de boldo, no sabemos exactamente cuántas tengo que tomar, si las puedo mezclar, en base al peso de la persona, cuánto tengo que tomar. Entonces, la materia médica china, la farmacopea, lleva existiendo más de 2.000 años y 3.000 años y tiene ¿cómo decirlo? Una práctica, ¿vale? En la vida real que ha demostrado ya no la eficacia, sino la eficiencia. Es decir, porque la eficacia es llegar a un punto, pero la eficiencia es lo rápido que llegas. Y la fitoterapia china es brutal. Vamos, yo siempre digo que es mágica, pero por no decir otra cosa, porque es que asombra. Después de años en consulta, a mí no me deja de asombrar lo eficiente que es. Pues más conocimientos para poner en práctica. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos hoy, por ofrecernos conocimientos y experiencia, por descubrirnos este mundo para mí fascinante de la medicina tradicional china. Ya decíamos, conocimientos para poner en práctica para cuidar nuestra salud, porque nuestra salud es responsabilidad nuestra. Y eso es lo que tenemos que tener. Totalmente. Pues yo me he quedado con ganas de más, pero nos tenemos que despedir. Espero que vuelvas, Javier, que nos sigas hablando del curso, algo que a mí me llama muchísimo la atención. Cuando quiera. Y bueno, pues seguiremos contando la actualidad y consejos en la web www.rincondenaturopata.es y en redes sociales y en el Rincón del Naturópata y Juana Mari Guirado. Os espero en el próximo programa. No faltéis. Paso lista. Sin ti no podría caminar, no podría